Bueno, quiero iniciar agradeciendo por la invitación. Realmente es un privilegio y es un placer estar aquí con ustedes, a la organización por todo el apoyo que me brindó. Y justamente, bueno, me corresponde hablar acerca de creo que tenemos la presentación que seguía. No sé si me pueden apoyar para cambiarla. Una disculpa, lo que pasa es que hicimos un cambio de orden de los presentadores. Entonces parece que tenemos los slides de la presentación que tocaba a esta hora. Un segundo nada más. Bien, les decía que es un privilegio para mí realmente estar aquí con ustedes el día de hoy, compartir, escuchar estos conceptos interesantes, y creo que coincido con los demás en la importancia de intercambiar información. Yo creo que una de las desventajas que se ha tenido justamente es que normalmente se trabajaba de manera separada, a diferencia de los actores de amenazas que realmente en muchas ocasiones trabajan de forma coordinada. Y bueno, sí, esta va a ser mi presentación de cómo respondemos a incidentes de ciberseguridad utilizando la información. Esto parece muy obvio, pero en realidad es un elemento clave que en ocasiones no se aprovecha o no se utiliza. En algunas de las charlas que se van a dar durante estos días se va a hablar justamente de cómo utilizar la información para emular ataques, para poder, por ejemplo, medir la capacidad de detección. En mi caso yo lo voy a enfocar particularmente en el tema de la respuesta a incidentes. Este es un video corto que emula justamente un comportamiento malicioso de actores conocidos. En este caso es un actor conocido como Gilma, que prácticamente está enfocado a cibercrimen en Brasil, y parte de esos comportamientos se emularon de manera independiente. Una de las claves cuando hablamos de respuesta a incidentes es justamente poder conocer y entender cómo se desarrolla un ciberataque. En este caso es una emulación porque no es un malware como tal, pero describe prácticamente esas técnicas que utilizó el atacante para una campaña en particular y que tienen que ver, por ejemplo, con ocultar información dentro de imágenes, que tiene que ver con utilizar herramientas del propio sistema con el fin de no ser detectados, lo que se conoce como living off the land o vivir de la tierra, y que muchas veces los atacantes han podido pasar desapercibidos justamente en esa parte de la detección, porque al final para los sistemas de monitoreo o de defensa eso puede representar una actividad normal en el sistema. Entonces, entender y conocer cómo se desarrollan cada una de estas capacidades es clave para poder darnos cuenta realmente cuál es la mejor estrategia para poder investigar y para poder detectar estos incidentes. Y el primer paso es cambiar la postura. Regularmente y por naturaleza, la respuesta a incidentes es reactiva, es decir, se responde una vez que el incidente se da. Pero eso no quiere decir que no podamos actuar dentro de ese escenario también de una manera proactiva. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra postura, a no ser pasivos, a no esperar a que una herramienta de monitoreo nos diga que algo está pasando, eso nos va a ayudar a hacer esa detección más temprana. Recordemos que uno de los objetivos de la respuesta a incidentes es detectar y la otra es contener. Mientras más rápidamente yo detecte y pueda contener, mejor ventaja competitiva voy a tener. Otro punto muy importante es el conocimiento de los adversarios. Desafortunadamente, muchas veces actuamos a ciegas frente a los incidentes o frente a las detecciones incluso. Y esto se da porque para nosotros el adversario es un adversario genérico. Cuando decimos que queremos defendernos, no tenemos una idea clara de quién nos estamos defendiendo y de qué nos estamos defendiendo. No conocemos a fondo las capacidades que tiene nuestro adversario. Por ejemplo, en la actualidad hay información muy específica de adversarios que están atacando específicamente al sector financiero. Hay adversarios que específicamente realizan actividades de espionaje. Conocer cuáles son los adversarios que, por ejemplo, pueden estar interesados o que están más enfocados a atacar a mi industria o, en el caso de que sea gobierno, puede ayudar
a entender, número uno, qué capacidades tienen, porque no todos los adversarios tienen las mismas capacidades. Número dos, qué técnicas utilizan, qué herramientas usan, cómo las usan, cuál es su modo de operación. Esa es la base fundamental para desarrollar una estrategia. Por ejemplo, los ataques de ransomware que se daban hace algunos años son muy diferentes a lo que conocemos hoy día. Anteriormente no eran tan dirigidos, se utilizaban simplemente herramientas basadas en malware. Ese malware simplemente llegaba tal vez a través de un correo electrónico y se distribuía por la red a partir de configuraciones que había en la propia red o fallas en los controles que hubiera dentro de los sistemas. En la actualidad es más complejo que eso. Estamos hablando de grupos completamente organizados. Estamos hablando de grupos bien fondeados, porque aquí estamos hablando de recursos de millones de dólares. Estos grupos tienen toda la cantidad de dinero del mundo, tienen toda la capacidad. ¿Por qué? Porque pagan suficientemente bien. Entonces estamos hablando de gente, por ejemplo, que está únicamente y exclusivamente dedicada, por ejemplo, a identificar quién va a ser el siguiente blanco. Es decir, ellos analizan si una compañía tiene los recursos para pagar, cuánto es lo que le van a cobrar de rescate, cuál va a ser su retorno de inversión, porque al final van a dedicar tiempo, van a dedicar esfuerzo y van a dedicar recursos a realizar ese ataque. Y al final aquí estamos hablando de un aspecto financiero, es decir, ¿va a haber retorno de inversión o no lo va a haber? Grupos, dentro de esos grupos, que se dedican específicamente a analizar cuál va a ser la mejor manera de atacar. Es decir, se toman su tiempo para identificar cuáles van a ser los puntos de acceso, que por lo regular, y lo hemos visto a partir de la pandemia, sus métodos favoritos o los métodos preferidos tenían que ver con atacar las infraestructuras que estaban públicas y que en ocasiones, al no estar preparadas las empresas, por ejemplo, para enviar a los empleados a casa, tuvieron que improvisar conexiones remotas, mal configuradas, sin esa infraestructura de seguridad, y eso se convirtió en un vector de ataque. Todos esos análisis que se realizan le permiten a estos grupos incluso tener equipos que hacen el ataque inicial, tener equipos que se encargan de analizar la información dentro de la empresa que les va a servir, porque aquí hay un doble factor de extorsión. Ya no es solamente me vas a pagar por permitirte acceder de nuevo a tu información que está cifrada, sino ahora es exfiltro la información antes de cifrar para tener un doble factor de extorsión. Si no me pagas, esta información la voy a hacer pública o se la voy a vender al mejor postor. Entonces, imaginen ustedes cuánta gente está detrás de estas operaciones. Si nosotros, por ejemplo, seguimos teniendo una estrategia de respuesta a incidentes o seguimos teniendo una estrategia de detección y defensa, pensando que el ransomware es un malware que me va a cifrar los archivos, pues ya perdimos, porque me estoy perdiendo toda la etapa anterior. Es decir, estamos descuidando el 95% del proceso de lo que es un ataque de ransomware. Cuando cambia mi postura, yo entiendo entonces cuáles son las estrategias y las técnicas que usa el adversario, entonces yo puedo mejorar justamente esa capacidad de defensa. Obviamente hay modelos, no voy a entrar mucho en detalle aquí, que me describen más o menos cómo sería el proceso general de cualquier adversario. Claro, aquí va a depender mucho con qué situación o circunstancia se puede topar el adversario. Y existen modelos como el modelo Diamante que me permite a mí crear perfiles, en este caso de atacantes. Ese yo creo que es la base de poder entender y poder iniciar una estrategia para responder a los incidentes. Por ejemplo, ¿cuáles son los actores de amenazas que es probable que puedan atacar a mi organización? Dependiendo del perfil, dependiendo del historial, y a partir de ahí entender qué infraestructura usan, qué herramientas utilizan, en qué países han realizado ataques, es decir, obtener la mayor cantidad de información posible. Una vez que yo tengo información de los adversarios, yo puedo entender también qué tipo de herramientas particularmente utilizan en qué fases del ataque. Por ejemplo, existe mucha información en Internet que es pública. En ocasiones, información de inteligencia es más por suscripción, es más por ciertos proveedores que la proveen bajo un contrato, pero también hay mucha información que está gratuita en Internet. Esta información me ayuda a entender, por ejemplo, este reporte, los principales grupos de ransomware, qué técnicas utilizan,
qué herramientas utilizan, cómo operan, y esto es utilizando marcos de referencia como el de MITRE-ATT&CK, que es muy importante porque básicamente este marco de referencia me va a describir efectivamente en las diferentes etapas qué hacen los actores de amenazas y cómo lo hacen. Este tipo de marcos de referencia pueden ser utilizados tanto en la parte de monitoreo como para la parte de emulación de ataques de manera preventiva, que nos da una idea, por ejemplo, de qué sí estamos detectando y de qué nos estamos perdiendo. Que este es un modelo también muy proactivo. Nuevamente, no se trata de solamente sentarme en el SOC, esperar a ver que aparezca una alerta para poder actuar, sino voy a trabajar con anterioridad para prevenir cualquier situación que se pueda presentar. Entonces, básicamente lo que hacemos es, tenemos un reporte de inteligencia de amenazas que nos describe una operación de un atacante. Si consideramos que eso puede ser un riesgo para la organización, que puede representar una amenaza para la organización, se pueden utilizar esa información de inteligencia con esos marcos de referencia y a partir de ahí identificar esos comportamientos. Por ejemplo, este actor de amenazas utilizaba una herramienta del sistema que viene instalado, por ejemplo, en todos los Windows y que le permitía descargar el malware de Internet. Entonces, muchas veces las herramientas de monitoreo lo que ven es una herramienta que funciona todo el tiempo, pero no detectan ese comportamiento malicioso. Entonces, cuando yo ya tengo la suficiente información, entonces yo ya puedo trabajar con mi estrategia. ¿Cómo puedo hacer uso de esto en una respuesta a incidentes? Bueno, principalmente voy a comenzar desde la base y lo primero que necesito es la capacidad de recolectar información de mis sistemas, lo que se conoce como telemetría. Yo no puedo actuar a ciegas si no tengo la suficiente información. Necesito información para poder saber exactamente qué tengo que hacer en un momento dado si se detecta una actividad maliciosa. Entonces, cuando yo tengo una buena capacidad de poder recolectar esa información, cuando yo tengo suficiente información de mis sistemas, yo puedo comenzar a identificar aquello que parece normal, pero que en un momento dado se puede convertir en algo malicioso. Eso me va a dar una capacidad de ir un paso adelante. ¿Por qué razón? Porque yo puedo identificar esos comportamientos en etapas tempranas. Los ataques, por lo general, son muy elaborados. No duran un día, no duran 2 horas, por lo regular duran semanas. En ocasiones se ha comprobado que los atacantes o los actores de amenazas estuvieron meses dentro de una infraestructura antes de lograr su objetivo final, dependiendo cuál era su objetivo final. Entonces, básicamente, el conocimiento y la información es lo que me va a permitir desarrollar esta estrategia. En la primera etapa me voy a enfocar principalmente en esa telemetría, me voy a enfocar en esa recolección incluso de aquello que me parece sospechoso, ¿no? Para poder hacer una clasificación. Y entonces, aquí viene algo interesante, que es lo que me hace proactivo: la cacería. Empieza la cacería. Voy a empezar a cazar aquellas actividades o aquellos comportamientos o aquellas herramientas que yo pueda detectar. Y la manera de cazar estos comportamientos es nuevamente a partir del conocimiento. Hay 2 componentes en una cacería de amenazas cuando se hace respuesta a incidentes, que es indicadores de compromiso, que prácticamente me describe aquellas piezas de información que son referente de un potencial ataque, y aquellos indicadores de ataque que tienen que ver más con el comportamiento. Cuando yo tengo la capacidad de detectar no solo indicadores de compromiso, porque eso por lo regular, las herramientas que yo puedo tener en mis sistemas son bastante útiles, porque si yo, por ejemplo, a mi herramienta de monitoreo le digo, aquí hay una URL o hay una IP que es claramente maliciosa, mis sistemas de monitoreo van a identificar si algún equipo trata de conectarse. Y eso es un indicador de que ese equipo puede estar comprometido. Pero muchas veces se pasa de largo los indicadores de ataque. ¿Cuál puede ser un indicador de ataque? Por ejemplo, que se ejecute cierta herramienta, más que se realice una transferencia de un archivo, más que se exfiltre información. Esos son comportamientos. En ocasiones son tan sutiles y se disfrazan tan bien
que es difícil detectarlos. Otro punto importante donde yo puedo aprovechar la inteligencia de amenazas es, a partir de esa información que tengo de los atacantes y de cómo actúan, yo puedo generar planes de respuesta a incidentes. Este punto es muy importante porque la mayoría de las veces nos quedamos en el plan genérico. ¿Tienes en tu empresa o en tu organización un plan de respuesta a incidentes? Sí, sí lo tengo, mira, aquí está. Pero ese plan de respuesta a incidentes es tan general que, por ejemplo, no me permite diferenciar entre un ataque de ransomware, por ejemplo, a un ataque de fuga de información, que en ocasiones van de la mano, pero que no tengo clara la idea de qué voy a hacer en el momento que yo detecte que alguien está tratando de exfiltrar datos. ¿Por qué? Porque no está descrito. Entonces, aparte de tener un plan de respuesta a incidentes general, es ideal tener playbooks específicos de incidentes en particular. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles pasos se deben de seguir? Esto es fundamental. Es el equivalente a qué hacer en caso de incendio. Nosotros podemos ver en el hotel prácticamente indicadores, por ejemplo, de salidas de emergencia, qué se puede hacer durante un temblor, un terremoto en ciudades que son altamente sísmicas. Es fundamental porque sabemos que esa es la diferencia entre salvar la vida y poder sufrir un percance grave, ¿no? Entonces, estos planes tienen que ser activos. ¿Por qué activos? Porque si ustedes revisan, cuando hablamos de inteligencia de amenazas, vamos a entender que los actores de amenazas evolucionan sus técnicas, cambian su forma de operación. La manera que están actuando en este momento es muy distinta a como lo hacían hace 2 años. Entonces, ese plan tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Otro punto importante que a veces nos perdemos, y creo que a los que les ha tocado vivirlo saben de lo que estoy hablando, es el hecho de que, por ejemplo, muchas veces está disasociada la estrategia de continuidad de negocio de las organizaciones con la respuesta al incidente. Y eso lo que provoca es que no se hagan investigaciones adecuadas. Yo les voy a poner una analogía. Imaginen ustedes que salen a trabajar un día, alguien se mete a su casa, les roba diversos aparatos electrónicos. Regresan por la noche y se dan cuenta, pero ustedes no logran identificar cómo es que el ladrón actuó. O sea, no se dieron cuenta cómo entró, no se dieron cuenta cómo salió, por qué no lo detectaron probablemente las cámaras. Tienen la incertidumbre de no saber qué sucedió. La pregunta aquí sería, ¿se irían el día siguiente a trabajar muy tranquilos? ¿Simplemente irían a comprar nuevamente lo que les robaron y volverían a tenerlo en su casa? La verdad es que seguramente no. ¿Por qué? Porque no sabes qué fue lo que sucedió. No estarías tranquilo hasta no saber exactamente qué sucedió. De nada serviría, por ejemplo, que reforzaras las cerraduras, porque si no hay indicios de que el ladrón entró violando la cerradura, pues no te va a servir de mucho. De nada serviría que pusieras barrotes en las ventanas porque no tienes la certeza si entró por ahí realmente. Estarías haciendo gastos, porque eso serían innecesarios, y a lo mejor te perderías la forma como el ladrón entró y de nueva cuenta te van a robar. Eso sucede cuando tú disasocias la parte de continuidad de negocios con la respuesta al incidente. Muchas veces, obvio, la organización quiere que la operación continúe, necesita que la operación continúe. ¿Por qué? Por operatividad, porque hay pérdidas de dinero, porque hay impacto importante. Esa es una realidad. Y entonces se establecen tiempos de recuperación muy cortos. Yo necesito volver a la operación en media hora, no podemos estar fuera de negocio media hora. Ok, esa es una métrica importante que se debe de alinear, pero también debemos de considerar que levantar evidencia tiene cierto tiempo. Es decir, yo necesito, si hay un incidente, poder hacer el proceso de recuperación y clasificación de evidencia, como el triage, el proceso inicial. Yo necesito hacer probablemente una extracción de la información de la memoria. En ocasiones el disco duro no siempre es necesario o requerido, pero yo necesito recolectar esa evidencia. La pregunta es cuánto tiempo me va a llevar y si eso se alinea con el requerimiento del negocio de que en media hora tiene que estar operando. Porque lo que sucede muchas veces es, ya nos atacaron con ransomware, formatea y si tuve suerte que no me afectaron los respaldos, regresemos a la operación, ¿no? Y el punto aquí es, oye, pero ¿cómo pasó? O sea, ¿cómo llegó el atacante? ¿Cuál es el equipo inicial atacado? O sea, ¿cómo se movió el atacante? ¿Por qué no lo detecté? ¿Y qué puede suceder? El resultado es que muchas veces
después de que el atacante logra su objetivo, me ha tocado ver situaciones donde hay empresas que a los pocos meses son atacados de nuevo, justamente porque no supieron y no entendieron qué fue lo que sucedió. Entonces, para una respuesta a incidentes es clave la investigación. Se tiene que saber qué falló y cómo se puede mejorar para que no vuelva a pasar. Otro punto importante que tiene que ver con la proactividad es la ingeniería de detección. Muchas veces confiamos tanto en la tecnología que tenemos o en la tecnología que adquirimos que asumimos que es una bala de plata y que va a detectar absolutamente todo porque tiene inteligencia artificial, porque tiene machine learning, porque es una herramienta de última generación. La realidad es que ninguna herramienta es capaz de detectar el 100% de las cosas. Si yo solamente instalo una herramienta, me siento a ver qué pasa y espero los resultados, me voy a perder gran parte de la película porque todos los ataques son diferentes. Las estrategias de los atacantes cambian. Ellos tienen la capacidad de conocer y entender cómo navegar abajo del radar. ¿Qué necesito entonces? Yo necesito que mi gente que está encargada del monitoreo sea capaz de utilizar información de inteligencia de amenazas para identificar cuáles pueden ser las fuentes de información donde yo podría detectar y agregar ese componente, esas reglas de detección, a los sistemas que tenemos de monitoreo y detección. Eso me va a ayudar no solo a detectar una amenaza en una etapa temprana, sino que en caso de un incidente me va a ayudar a identificar rápidamente cuántos equipos hay comprometidos. Identifiqué este comportamiento en un equipo, despliego una regla que me ayuda a identificar cuántos equipos, además de ese, están presentando el mismo comportamiento. Entonces, es un proceso clave en la ingeniería de detección. Otro punto importante es la automatización y la orquestación. Si yo no implemento herramientas que sean capaces de hablarse entre sí, por ejemplo, mis sistemas de monitoreo con mis sistemas de respuesta a incidentes, con mis sistemas de cacería de amenazas, si esos sistemas no se hablan entre sí, voy a perder tiempo muy valioso. En una respuesta a incidentes, el tiempo es clave. Entonces, la información que me describe cuáles pueden ser los pasos que está siguiendo el atacante, incluso me pueden ayudar a anticiparme qué es lo que sigue o qué es lo que viene. Si detecto una potencial fuga de información, yo debería preocuparme no solo por la fuga de información, sino que potencialmente podría pensar que a lo mejor se puede tratar de un ataque de ransomware en curso. Entonces, eso me ayuda a no solo identificar lo que pasó, sino a contener lo que puede llegar a pasar en adelante. Estos serían los pasos que se pueden seguir para un proceso de cacería, trabajo de forma proactiva en una respuesta a incidentes, que es, evidentemente, se evalúa la naturaleza del incidente, identificas fuentes de información potencial, generas la analítica, que viene siendo la ingeniería de detección, creas tus reglas de detección y de esa manera puedes identificar tanto indicadores de ataque como indicadores de compromiso. Eso te va a ayudar a contener la amenaza y a eliminarla de una manera mucho más eficiente. Y el resultado, pues, es aplicas esas reglas de detección, haces la búsqueda proactiva. Obviamente, mientras más centralizada tengas tu información, esto va a ser un proceso mucho más sencillo y de esa manera puedes saber, por ejemplo, que en un equipo sucedió cierta actividad maliciosa, como en este caso. Detecta que hubo una ejecución de una herramienta del propio sistema operativo que le permitió al atacante hacer la descarga de un programa malicioso, ¿no? Es decir, usando las propias herramientas del sistema para pasar desapercibidos. Y quiero cerrar con esta frase que siempre me ha parecido interesante, de Bruce Schneier, que dice: si tú crees que la tecnología te puede resolver o ayudar a resolver los problemas de seguridad por sí sola, aclaro, una función de la tecnología es ayudarte y realmente necesitas la tecnología, pero si se cree que simplemente con comprar, adquirir, implementar una tecnología ya estás protegido o ya resolviste temas como respuesta a incidentes, como detección y monitoreo, entonces no entiendes de tecnología y no entiendes de seguridad. Es muy importante que tengas equipos de trabajo que utilicen la inteligencia de amenazas o la información de los adversarios para poder hacer estrategias de defensa, de monitoreo y de detección temprana. Lo mismo aplica para la respuesta a incidentes.
Muchísimas gracias por su atención.